a lo que va a ser la columna del día de la fecha, la columna que he preparado. Si es la primera vez que nos están escuchando, les comento que las efemérides beligerantes se tratan un poquito de distintos datos relacionados al rock puntualmente. Estos datos pueden ser sobre la historia, pueden ser sobre bandas, sobre hechos, sobre tópicos, como también a veces traigo películas, a veces traigo documentales. Bueno, les cuento un poquitito lo que va pasando, que estuve viendo, libros, bueno, todo lo que sea relacionado, y para que se vayan enterando de distintas historias y divirtiéndose un ratito conmigo si les interesa el tema. En este caso, para la primera columna de este año, traje la historia de un grupo de mujeres que han revolucionado a la historia del rock y que le han abierto las puertas a lo que iban a ser muchas bandas femeninas a posteriori, y estoy hablando ni más ni menos que de las Baby Biscuits o de las Baby Squids. Este nombre lo iban a elegir porque esa galletita, que hoy en día no es tan común como era en esa época, pero calculo que ustedes del otro lado sí la deben conocer, es como una galletita, parecía como una vainilla pero más dura, y con un sabor así bastante avainillado. Era bastante común en la década del 80, y dicho por Vivi Telas, por una de las Baby Biscuits, una de las más conocidas de ellas, no sabían qué nombre ponerle a la banda, al grupo, así que decidieron ponerle el nombre de esta galletita común por aquellos años. Ellas iban a revolucionar un poco la historia y la sociedad, y venían también en conveniencia en lo que era la época. Digo, los 80 son una década donde se abre un montón todo lo que es el espectro cultural, se abre un montón toda esa represión que había hasta ese momento, no solamente represión literal, que sucedía con la última dictadura, sino también represión cultural, represión de no permitir hacer absolutamente nada a las personas, donde había estado de sitio, donde tener el pelo largo implicaba que te llevaban en cana, donde un montón de cosas que sucedían en la época. Bueno, la cultura estaba terriblemente golpeada, prohibida, censurada, y los 80 son como una época de explosión donde todo eso sale, todo eso emerge, y todo eso se empieza a mostrar. En esta lógica nacen las Baby Squids exactamente el 20 de junio de 1980, la fecha del Día de la Bandera. Y nacen como una propuesta que era una mezcla entre lo musical y lo teatral. Ellas no solamente hacían música y no solamente también hacían perfo teatral, sino que hacían una mezcla de las dos cosas, y eran algo muy extravagante para la época, y de esto vamos a estar hablando en breves. Como decía, hasta recién estuvieron activas desde el 20 de junio del 80 hasta el año 1983, y estuvieron formadas por distintas mujeres. Todas ellas eran mujeres, algunas estuvieron durante todos los años, otras fueron cambiando. Como grupo estable la tenemos a Vivi Telas, la tenemos a Fabi Cantilo, sin más ni menos fue el primer grupo, es el grupo de donde sale Fabi Cantilo. Y bueno, uno de los motivos de la separación de las Baby Squids es porque a Fabi Cantilo primero la llaman los Twist para grabar su disco del año 82, y después la llama a Charlie para grabar clics modernos. Entonces bueno, ella se aboca puntualmente a la música y a la canción, y es uno de los motivos por los cuales se separan las Baby Squids. Después tenemos a Diana Nylon, tenemos a Isabel de Sebastián, a Edith Kutcher, y también fueron miembros en su principio Lisa Wakoluk, Maika Castro Volpe y Cassandra. Básicamente, como decía, hasta recién, si nunca las han visto, hay un montón de material dando vueltas, sobre todo sonoro, no hay tanto material fílmico, hay un montón de fotos, ¿sí? Que en ese momento una de las que le sacaba fotos era Hilda Lizarazu, que hasta ese momento era una fotógrafa que estaba comenzando y que después, bueno, se iba a convertir ni más ni menos que en uno de los íconos también femeninos de la música y del rock acá en Argentina. Y bueno, hay bastante material, como decía, fotográfico, hay mucho material sonoro, no hay tanto material fílmico, ¿sí? Para ver. Quizás encuentran algo ahí buceando en YouTube, pero bueno, hay bastante poquito, también ellas duraron pocos años. En el año 1981 iban a ser una de las primeras apariciones en un show de Horacio Fontova. La revista Pelo las iba a definir como teatro, rock and roll, underground, grotesco, regreso al happening, aquel happening de los 60, cualquiera de estos géneros, y ninguno sirve para definir a las Baby Squids. Un grupo femenino que no es lo que parece, en realidad ellas son como las Baby Squids. No había manera de definirlas en la época. Digo, vuelvo un poco a esto. Tiene muchísimo que ver con lo que estaba sucediendo en la época, y unos años después se iba a abrir Cemento, también con las puestas performáticas que sucedían todo el tiempo ahí. Pero esto ya viene años más adelante. No estamos hablando recién de año 80, todavía plena dictadura, ¿sí? Hacían intervenciones teatrales de la mano de Vivi Telas, que es una de ellas. En el ciclo de danza abierta en el Teatro Bambalinas presentan la inauguración de la primera planta espacial argentina.
tenían caras y cabezas plateadas. Y hacen una parodia de esta falsa alegría en dictadura, ¿no? Esta música que era lo único que no estaba censurado y que se podía escuchar, que eran canciones bastante banales. En todas las épocas, obviamente, existe la música banal, pero bueno, en esa época era casi que lo único que se podía escuchar si querías no correr ciertos y determinados riesgos. En el Teatro Margarita Sirgu se iban a presentar con Fabi Cantilo, con una de ellas, Fabi Cantilo como solista y ellas a su vez haciendo la perfo. Cabe aclarar que es una de las cosas que ellas dicen después, que ellas, la perfo que hacían, tanto musical como teatral, siempre se hacía en el contexto de un show, de una banda, ¿sí? Ellas no tenían show propio, a ellas les gustaba intervenir shows de otras bandas. Bueno, en el Margarita Sirgu seguimos hablando de lo mismo. La historia con Los Redondos viene de larga data, viene de la época previa a Gulp. Ellas después con Gulp graban los coros de Superlógico, uno de los temas del disco, pero se presentan en los shows de Los Redondos muchísimas veces cuando Los Redondos todavía eran una banda performática, de muchas personas arriba del escenario, cuando estaba el 12 repartiendo los famosos buñuelos de ricota y toda esa cosa loca que sucedía en los shows de Los Redondos previo al 85 y a Gulp, y a que se formara así una banda de rock and roll más clásica, por así decirlo. Bueno, los Baby Squids eran muy habitués de los shows de Los Redondos, estaban siempre arriba del escenario, y de eso sí hay bastante material fílmico. Hay una película que siempre que puedo se las recomiendo, que se llama El alucinante viaje de Patricio Rey. No sé si lo encontrarán por ahí, pues yo la fui a ver cuando se presentó en el Teatro Margarita Sirgu, pero la verdad que ahora no la encontré nunca más que la den en ningún lado. Uno de los que, digamos, pone la ida y los que auspicia, por así decirlo, esta película y este film es la Universidad de 3 de Febrero, el Espacio Untref, al que también pertenece el Teatro Margarita Sirgu. Bueno, ahí se ve un montón de material de cuando ellos tocaban en el teatro y estaban las Baby Squids arriba del escenario haciendo su perfo así loca, todas medio que disfrazadas, medio que cantando, medio que haciendo de todo. Bueno, como decía hasta recién, sus conciertos en la época más under y teatral lo hacían... Perdón, eso era otra cosa. Los conciertos en esta época eran muy, o sea, obviamente, under y teatral, hablando un poco de lo que venía diciendo de Los Redondos, y ellas aparecían, por ejemplo, vestidas con trajes de cortinas de baño que ellas mismas confeccionaban, y rodeadas de tablas de planchar satirizando los mandatos y el lugar de la mujer de la época. Digo, por eso estoy diciendo que era algo súper revolucionario. Pensemos en mujeres que no solo estaban haciendo una perfo, donde muchas veces aparecían vestidas con trajes súper extravagantes y muchas veces con partes de su cuerpo desnudas y demás, sino también satirizando el lugar de la mujer. Todavía estamos en contexto de dictadura, no nos olvidemos eso, ¿no? Llegaron a presentarse como invitadas de Charlie en un show de Serú Girán en el Teatro Coliseo, pero eso no salió muy bien. La escena de cierto machismo más tradicional no estaba preparada para semejante irrupción en la época, y la verdad que las chicas fueron abucheadas. Gloria Guerrero habla en uno de sus libros y cuenta que se dijeron que lo más tranquilo que le dijeron fue atorrantas, que le tiraron con cosas, que fue toda una locura. Bueno, cierta escena de la época todavía no estaba preparada para ver este nivel de irrupción, y con Charlie ya se habían conocido mucho tiempo antes. Querían molestar, en palabras de Vivi Telas, alguna vez, ser visibles y disruptivas. Un poco del alma que empezaba a emerger en los 80 frente a la represión todavía imperante en todo sentido de la palabra. Vivi Telas también iba a decir, hay un recital X en el cual aparecen las Baby Squids si un grupo musical nos interesa. Podemos hacer nuestro show en su recital. ¿Qué grupo nos interesa? Y eso depende de lo que queramos hacer. Podemos necesitar una orquesta sinfónica o una banda de plaza. En las noticias de la época ya se las llamaba feministas y se hacía una comparación conceptual con el punk, ¿sí? Estas mujeres que venían a irrumpir en la escena y un poco a ponerle todo este condimento bastante extraño, por eso un poco las comparaban con los punks. Ellas hablan con respecto a esto, medio que satirizan, dicen que sí, que no. Fabiana Cantilo iba a decir en aquellos años, no somos feministas, somos femeninas. Bueno, hay que contextualizarlo en la época, pero también se puede entender como una sátira esto, frente a lo que lo decían los periodistas absolutamente asustados de la época. Antes de las Baby Squids no había lugar para las mujeres, pero después todo iba a cambiar, y sin ir más lejos, no solamente iban a ser la banda que le iba a dar, digamos, el primer lugar a Fabi Cantilo para empezar y para hacerse su camino en la música y en el rock nacional, sino también para lo que fueron muchas bandas que vinieron después, por ejemplo, Viudas e Hijas de Rock and Roll, que en un ratito vamos a estar escuchando un tema de ellas y que tiene mucho que ver con esta lógica de bandas de mujeres, performáticas, colores, juegos y década del 80 a pleno.
Bueno, esto fue un poquito del recorrido por la historia de las Baby Squids, de estos 3 años que fueron poquitos, pero fueron muy intensos y donde hay un montón para investigar ahí y para saber. La historia de las mujeres en el rock es muy vasta. No nos quedemos con lo de los últimos años, no pensemos que solamente ha sido siempre el ambiente machista que conocemos. Por supuesto que siempre fueron más los hombres que las mujeres, pero también hubieron un montón de mujeres que hicieron mucho laburo resarpado y que a veces está bueno traerlas a colación y hacerlas conocidas o un poquito más visibles del otro lado. Un poco lo que salió a decir Fabi en alguna de las notas que hizo después de que salga la serie El amor después del amor, que ella ya tenía un recorrido, ya tenía una carrera, y me parece que está buena esta columna que trajiste porque, claro, todo eso no se ve en la serie, obvio, es la serie de Fito, no de Fabi, pero está buenísimo también recalcar esto que mencionás de el nombre de las mujeres resonando en aquella época. Que bueno, que hoy ya, que abrieron camino, ¿no? A que hoy existan un montón de luchas también para dentro de las fechas que hayan bandas de mujeres, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, porque parece que en la serie parece que Fabi salió un huevo, claramente no salió un huevo, pero más allá de esto, digo, volvamos a lo mismo, o sea, después a lo largo de la década del 80 sucede un montón esta cosa medio mezcla entre lo teatral, lo musical y lo performático, pero hasta ese momento era algo muy novedoso y mucho más hecho por todas mujeres, y digo, pensemos mujeres que irrumpen en el medio de un recital de una banda X y de golpe están vestidas eso, con vestidos hechos con cortinas de baño y cantan y bailan y hacen una actuación en vivo y gritan y es todo como una escena grotesca y caótica que para la gente era muy fuerte en un contexto donde había una represión latente con la vida misma, digo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no solamente había una represión desde lo estatal y de por supuesto de lo que sucedía, sino también la realidad es que la gente vivía constantemente como en una vida muy chata, muy reprimida, entonces... Sí, que para las mujeres estaba ya todo muy predeterminado, ¿no? Entonces que de repente mujeres irrumpan con este tipo de propuesta... Creo que si hubiese estado en el público en aquella época me hubiese volado la peluca. Es que a mucha gente le voló la peluca, por supuesto sucedió, hubo mucha gente que las reivindicó con los años, que las comprendió con los años, que en ese momento salió asustada por lo que estaba viendo. Y un poco en las notas que estuve leyendo que hizo Vivitelas, también hay un documental en Canal A, por eso digo que hay un montón de material si quieren buscar, obviamente que las columnas acá hay que cortarlas un montón. Ella un poco lo que dice es esto, nosotras en ese momento teníamos ganas de ser disruptivas, teníamos ganas de hacer lo que hicimos, y después algunas se nos pasó, digo, es un poco lo que dice ella, y pasó obviamente de todo en el camino, estamos hablando de 40 y pico de años atrás, por supuesto, pero en ese momento era eso, ellas lo que querían un poco es pisar fuerte y mostrarse que había otro estilo también de mujeres viviendo y que tenían ganas de hacer otra cosa a nivel artístico, y también animarse y tener agallas y ovarios en años donde era muy difícil y donde te podían llevar en cana, ni más ni menos por hacer algo así, como mínimo, ¿no? Si no era mucho peor. Así que bueno, esto fue un poquito el recorrido por la historia de las Baby Squids. Espero que les haya gustado, obviamente lo pueden ver en YouTube. Síganos, campanita, corazoncito, suscribida, pegar una suscribida y avisarle a toda tu familia, al tío, ya no me acuerdo la frase que tira el muchacho de Te lo resumo así nomás. Muchas gracias a ustedes por escuchar del otro lado y ahora sí.